Fernando Pollack dice, nuestro propio cuerpo nos va a salvar. Y Fernando, en términos de expectativa, ¿vos sos optimista o pesimista sobre lo que está pasando en Argentina hoy? ¿Cuál era, perdón, el último número, Luciana Vázquez? 50, perdón, te lo tiré así, sí, no, 54... No, no quiero decir. 53. 74 hoy. 74. 53 muertos. Y 53 muertos. 53 muertos. ¿Sos optimista, Fernando? Bueno, creo que es imposible ser optimista en este contexto en ningún lugar del mundo. Yo diría que la Argentina en la primera fase de esta pandemia está actuando o está viendo un ritmo de problemas más controlado que otros países. Creo que México tiene como 150 muertos, ni hablar de los demás países. El desafío es el día que salgamos de la cuarentena, salir pausadamente y salir con un plan muy concreto para tratar de mantener lo más posible esta situación, ¿no? Que sea que las víctimas fatales sean muy pocas comparado con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. El gobierno está sugiriendo que se va a salir de la cuarentena, no totalmente, a partir del 13 de abril. Desde el punto de vista sanitario, ¿sería viable esto? La pregunta, Luis, no es cuándo salir de la cuarentena, sino cómo salir de la cuarentena. Y la respuesta, en términos generales, es bastante sencilla. Hay que salir de la cuarentena con un plan que hay que sostener hasta fin de año y modificar a medida que va pasando el tiempo de acuerdo a cómo está la situación en la Argentina. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay que estar buscando a todas las personas que son potencialmente contagiosas y mandarlas a descansar a su casa hasta tanto dejen de ser contagiosas, así como sus convivientes. Y hay que tener una política muy concreta de fronteras para tener un plan para los argentinos que están en el exterior, pero sobre todo para prevenir una entrada masiva de gente y mucho más de turistas, ¿no? Todo de golpe, que sería imposible de controlar para cualquier país en este momento. Lo que pasó el ya llamado Viernes Negro, ¿es imposible de calcular en su impacto sobre los contagios? Sí, es imposible, es imposible. Puede ser que sea menor, puede ser que no, vamos a saberlo en alrededor de 15 días. Lo cierto es que la ventaja quizás que tenemos es que un enorme número de casos en la Argentina todavía siguen siendo los últimos casos importados de la gente que vino de afuera o de contactos con gente que venía de afuera. Por lo tanto, en algunas regiones más vulnerables del país no hay tantas de esas personas en la fila del banco y eso por ahí mengúa un poquito el impacto que veamos dentro de 15 días, pero solo lo vamos a saber entonces. ¿Barbijo sí o barbijo no? ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias? Mucho más barbijo del que creíamos al principio. ¿Por qué? Probablemente porque hay una cuestión bastante importante que es que hay que considerar, ¿no? Primero, barbijo para los médicos y barbijos seguros para los médicos que realizan procedimientos con pacientes con coronavirus. Eso es lo primero, porque cuanto más coronavirus uno recibe en los pulmones, peor le va. Y los médicos están muy expuestos a esto permanentemente, por lo tanto, esa es la población que tenemos que proteger más que nadie. Y en cuanto a la población general, hay algunos modelos que se han visto últimamente que muestran que además de la distancia interpersonal y de tener un plan de cuarentena para las personas contagiosas, una clave del éxito de la contención es ir sobre los núcleos de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Constitución, Retiro, las grandes ferias de alimentos, los lugares donde pueden entrar un par de personas infectadas es en un zafarrancho. Entonces, esos son los lugares donde uno tiene que pensar a futuro la posibilidad de usar barbijos. La idea de test para terminar con los barbijos, es una idea, para terminar con el virus, ¿es una idea positiva? No, es lo mismo. Test es correr atrás de un velocista con 250 kilos. No se puede alcanzar eso. Lo que sí hay que saber es para qué testear. Testear para identificar las personas que contagian y testear para identificar las personas que puedan enfermar a otros dentro del hospital. Es decir, fuera del hospital, los que tienen una serie de criterios que están muy bien establecidos por los ministerios de salud, tanto de ciudad como de las provincias, como de gobierno. Tiene que haber un plan unificado, único para el país. Estados Unidos tiene 20 planes y así le está yendo, porque uno cruza la frontera entre Virginia y Maryland y parece que hubiera cambiado de país en política sanitaria hoy. Tenemos que tener un plan uniforme, central, que baje hasta los municipios a descentralizarse y tenemos que testear a las personas que presentan síntomas para evitar
que transmitan la enfermedad. Los asintomáticos es otra cuestión y es un poco más complicada. No se puede correr a 45 millones de personas testeándolas todos los días. Eso es imposible. Esto es una sábana corta y hay que usarla inteligentemente. Fernando Pollack, agradecido. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Por favor, ¿querés hacer una pregunta? Sí. Guadalupe, adelante, por favor. Fernando, ¿qué pasa con gente que ha muerto y que ha sido catalogada como una insuficiencia respiratoria atípica y el gobierno prohíbe hacer autopsias? ¿Qué pasa con esa gente? No se sabe si tuvieron coronavirus o no. Sí, el gobierno no es que prohíbe hacer autopsias por una decisión personal del gobierno. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, a la que hizo eco la Organización Panamericana de la Salud, de limitar el uso de autopsias, lo cual tiene un problema, porque al no poder conocer qué pasa en los pulmones de las personas que mueren, nos cuesta entender qué tenemos que hacer para tratar a los que viven, pero esto no es prerrogativa del gobierno argentino, esto es medio como una política global. Nosotros trabajamos mucho en autopsias durante más de 20 años ya, y es muy difícil. Hemos encontrado un par de autopsias en el Reino Unido. En general no se están haciendo autopsias a lo largo del mundo, ¿no? Hay algunas en Italia también. Fernando Pollack, muy agradecido. Siempre es bueno y tranquilizador escuchar tu voz. Te vamos a volver a llamar en cualquier otro momento. Sé que tenés mucho trabajo, pero muy agradecido, ¿sí? No, gracias a ustedes, ¿eh? Muy bien, Guadalupe, prepárame por favor tu informe. Los reactivos se compraron tarde. Federico, por momentos